Vamos a trabajar un poco con los ángulos. En casi todas las figuras geométricas donde se intervengan las rectas aparecen los ángulos, los cuales es posible relacionar en cuanto a sus dimensiones y a su posición en el plano. Así, dos ángulos pueden ser complementarios, suplementarios o adyacentes entre sí. Los ángulos complementarios se llaman así si la suma entre sus amplitudes es igual a 90 grados. Yo tengo aquí dos ejemplos. Tengo el ángulo 1 y el ángulo 2, donde se ve claramente que si lo sitúo uno a continuación del otro, me va a formar un ángulo recto, porque tengo un ángulo de 27 grados, que es el ángulo 2, y un ángulo de 63 grados, que es el ángulo 1. Y 63 más 27 me da 90 grados y lo puedo ver claramente que forman un ángulo recto. Tengo aparte dos ángulos cuyas amplitudes son el ángulo de 30 grados, el ángulo 1 y el ángulo 2 de 60 grados. 30 más 60 me va a dar una amplitud total de 30 grados. Si yo sitúo este ángulo de 30 grados a continuación del ángulo de 60, me va a dar un ángulo recto, ¿sí? Es decir, que suman 90 grados, son ángulos complementarios. En cambio, los ángulos suplementarios se llaman así si la suma de sus amplitudes me da 180 grados. Aquí tengo un ejemplo donde el ángulo 1 me mide 153 grados y el ángulo 2 me mide 27 grados. Entonces yo lo situé uno a continuación del otro, entonces se puede ver claramente que forman un ángulo llano. ¿Sí? Sumados, la suma de sus amplitudes me da 180 grados. Otro ejemplito lo tengo donde el ángulo 1 me mide 40 grados y el ángulo 2 me mide 140 grados. Si sumo sus amplitudes me va a dar 180 grados. Significa que son complementarios. ¿Sí? Luego tenemos los ángulos adyacentes. Los ángulos se llaman adyacentes cuando tienen un lado en común y su vértice. Y los otros dos lados son semirrectas opuestas. ¿Sí? O sea que son adyacentes si tienen el vértice, un lado en común, ¿sí? Y al ser los otros dos lados semirrectas opuestas, forman un ángulo llano. Significa que también son suplementarios. Luego tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos formados por dos rectas que se cortan en un punto llamado vértice forman cuatro ángulos. Estos cuatro ángulos tienen una particularidad. Dos de ellos se les llaman opuestos por el vértice. A saber, yo tengo el ángulo 1 y el ángulo 2 que son opuestos por el vértice. ¿Por qué se les llama opuestos por el vértice? Puesto que tienen un punto en común y los lados son semirrectas opuestas. ¿Sí? Al ser semirrectas opuestas, significa que tienen la misma amplitud. O sea, este ángulo 2 es igual a la amplitud del ángulo 1. Si este mide 135 grados, entonces el ángulo 2 también va a medir 135 grados. ¿Sí? Porque sus lados son semirrectas opuestas. Y lo mismo sucede con el otro par de ángulos que forman. Tienen un punto en común y sus lados son semirrectas opuestas. ¿Sí? Si este mide 45 grados, su opuesto va a medir también 45 grados. ¿Sí? El ángulo 3 y el ángulo 4 son ángulos opuestos por el vértice. Tienen un punto en común y sus lados son semirrectas opuestas. Son totalmente opuestos.
¿sí? Luego tenemos la situación particular donde tengo dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Tengo dos rectas paralelas que se cortan por una misma transversal, entonces se forman 8 ángulos, ¿sí? Estos 8 ángulos podemos nombrarlos ángulos internos, aquellos que están entre las paralelas, ¿sí? Están en el interior de la figura que se forma. Y los ángulos externos son aquellos que se forman por fuera de las rectas paralelas, por fuera de la figura, ¿sí? E internos, que están entre las paralelas. Externos, que están por fuera. El 1 y el 2 son externos, al igual que el 7 y el 8. En este caso, el 4, el 3, el 5 y el 6 son ángulos internos. Y podemos ver claramente la relación que tienen. Puedo decir que el ángulo 2 y el ángulo 4 son opuestos por el vértice. Tienen un punto en común y los otros dos sus lados son semirrectas opuestas, ¿sí? Lo mismo sucede con el ángulo 6 y el ángulo 7. Son opuestos por el vértice. Al igual que el ángulo 3 y el ángulo 1, ¿sí? Se ve que son opuestos por el vértice. El ángulo 5 y el ángulo 8 también son opuestos por el vértice, ¿sí? También podemos notar el ángulo 1 y el ángulo 2 son adyacentes, o sea, suplementarios. El ángulo 3 y 4 también lo son. El ángulo 2 y 3, el ángulo 1 y 4, etc. El ángulo 5 y 6 son adyacentes. El ángulo 7 y 8 es adyacente, ¿sí? O sea que la relación que se ve es que o son opuestos por el vértice o son adyacentes. Bien, vamos a trabajar en los ángulos entre paralelas, ¿sí? Para ver sus relaciones. Yo hice en un papel transparente, calqué la figura para que se vea bien su relación. Podemos ver que tengo rectas paralelas, se forman 8 ángulos y tenemos que tener en cuenta que al ser rectas paralelas tienen la misma pendiente, la misma inclinación y están cortados por una misma transversal. Entonces, yo puedo ver bien que si yo traslado este ángulo hacia arriba, o ese punto, mejor dicho, hacia arriba, esos 4 ángulos, me van a coincidir perfectamente con los de la segunda paralela, ¿sí? Lo mismo sucede si yo a la figura la muevo hacia abajo y hago coincidir esos 4 primeros ángulos. Me coincide totalmente los ángulos. Por eso puedo decir que el ángulo 2 es igual al ángulo 6, el ángulo 1 es igual al ángulo 5, el ángulo 4 es igual al ángulo 7, el ángulo 3 es igual al ángulo 8, ¿sí? ¿Y por qué empiezo con esta comparación de ángulos? Porque quiero que veamos las relaciones que hay entre los ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una transversal, ¿sí? Vamos a empezar por lo que vimos recién, los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes se encuentran ubicados en el mismo lado de las paralelas, perdón, el mismo lado de la transversal, uno exterior y uno interior, y se ve clarito. Este ángulo de aquí va a ser posicionalmente siempre correspondiente con el ángulo aquí. Lo mismo sucede
con cada uno de los otros ángulos. Se pueden ver que los ángulos correspondientes son aquellos que están de un mismo lado de la transversal, uno externo y uno interno, ¿sí? Son iguales porque lo vimos recién que coincidían perfectamente. Si yo traslado este punto hacia la otra paralela, entonces me van a coincidir perfectamente los ángulos. También podemos encontrar otras igualdades, ¿sí? Como los ángulos alternos. Tengo ángulos alternos externos, que son pares de ángulos, ambos externos, ¿sí? Por eso se llaman alternos externos, que se encuentran en un lado y otro de la transversal, ¿sí? Se puede ver clarito que si este ángulo va a ser igual a este, como ya vimos que era, porque son opuestos por el vértice, entonces, y este ángulo es igual a este, porque son correspondientes, entonces puedo decir que este ángulo es igual a este. ¿Sí? ¿Se ve bien la relación que tienen? Vamos con la transparencia, si no lo podemos ver bien. Entonces, yo tengo el ángulo 1 es igual al ángulo 3, ¿sí? Porque son opuestos por el vértice. Entonces, si yo muevo, me va a coincidir el ángulo 8 en el ángulo 3. Se va a ver que son exactamente de la misma amplitud. Entonces, puedo ver que el ángulo 8 va a ser igual al ángulo 1. Lo mismo sucede el ángulo 2 y el ángulo 7. ¿Sí? Yo muevo aquí el ángulo 2, lo muevo hacia la otra paralela y se ve que son de la misma amplitud. Entonces, si el ángulo 6 y el ángulo 7 son iguales, el ángulo 2 y el ángulo 7 también lo son, ¿sí? La misma demostración se aplica para los ángulos alternos internos. En este caso estamos hablando de ángulos ambos internos, ¿sí? Donde están de un lado y del otro lado de la transversal y también son iguales, ¿sí? Tengo aquí este ángulo que es igual a este ángulo. Ambos son internos y están de un lado y del otro de la transversal. Entonces, cuando tenemos rectas paralelas cortadas por una transversal, tenemos para relacionar los ángulos alternos externos, alternos internos y los ángulos correspondientes que ya vimos que la relación que tienen, que están posicionados en el mismo punto con respecto a las paralelas y la transversal. Bueno, vamos a las actividades. Bien, tenemos dos rectas paralelas cortadas por una transversal que forman los 8 ángulos. Vamos a ver las relaciones que tienen. Tengo en el primer punto, ¿qué relación tienen el ángulo 1 y el ángulo 4? El ángulo 1 y el ángulo 4, ¿qué relación tienen? Que son opuestos por el vértice, ¿sí? El ángulo 2 y el ángulo 7. El ángulo 2 y el ángulo 7. ¿Cómo son estos dos ángulos? ¿Qué relación tienen? Son alternos internos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, además de qué relación tienen, vamos a referirnos también a sus amplitudes. El ángulo 1 y el ángulo 4
al ser opuestos por el vértice, son iguales. El ángulo 2 y el ángulo 7, al ser alternos internos, también son iguales. ¿Sí? En el punto C me pregunta por el ángulo 1 y el ángulo 5. El ángulo 1 y el ángulo 5, ¿qué relación tienen? Están posicionados en el mismo lado respecto a la transversal y en sus paralelas, uno interno y el otro externo. Son correspondientes. Al ser correspondientes, entonces son iguales. Vamos a ver el ángulo 3 y el ángulo 7. El ángulo 3 y el ángulo 7. ¿Cómo serían estos dos ángulos? El ángulo 3 y el ángulo 7 también están posicionados del mismo lado con respecto a la transversal y su posición respecto a ambas paralelas también significa que son correspondientes. Uno externo y el otro interno, correspondientes. También podemos decir que al ser correspondientes son iguales. ¿Sí? Veamos ahora sí el ángulo 4 y el ángulo 5. El ángulo 4 y el ángulo 5 son ángulos, ambos internos, están de un lado y del otro de la transversal, son ángulos alternos internos. ¿Sí? Porque ambos son internos. Los ángulos alternos internos también son iguales. ¿Sí? Por último, el ángulo 1 y el ángulo 8. El ángulo 1 y el ángulo 8. El ángulo 1 es externo y el ángulo 8 también son externos. Están posicionados a distintos lados respecto de la transversal. Entonces son ángulos alternos externos. Ángulos alternos externos. Al ser alternos externos también son iguales. Bien, vamos al segundo punto de las actividades. En el segundo punto de las actividades me pide específicamente que determine el valor de los ángulos restantes en la siguiente figura. Yo aquí tengo un solo valor de un solo ángulo y a partir de este valor yo tengo que descubrir el resto. ¿Sí? En primer lugar yo puedo descubrir cuál es el otro lado. Si este vale 98, ¿cuánto va a valer este que es adyacente? Su adyacente va a valer 82 grados. ¿Por qué? Porque son suplementarios. Al ser adyacentes son suplementarios. ¿Sí? Es decir, que hago 180 menos 98. Ahora, ya tengo dos ángulos. Y a partir de aquí voy a ir viendo qué otro ángulo vale o tiene su amplitud igual a 82. Tengo su ángulo opuesto por el vértice. Tengo el ángulo correspondiente que también va a medir 82 grados y el alterno externo que también va a medir 82 grados. Vamos a ver ahora cuál va a medir 98. El ángulo opuesto por el vértice va a medir 98. El ángulo alterno externo va a medir 98. Y el ángulo correspondiente va a medir 98. Y ahí tengo el valor de los 8 ángulos que faltaban marcar. En el ejercicio B tengo 3 rectas
pero las tres rectas siguen siendo paralelas, cortadas por una misma transversal. Así que va a ser muy similar. Yo puedo decir que el opuesto por el vértice aquí me va a valer 112. Este también me va a valer 112. Y aquí también me va a valer 112. ¿Sí? Igual que los ángulos correspondientes. 112 y 112. Ahora, vamos a ver los otros ángulos, los agudos. Si este vale 112, yo puedo saber que este ángulo, al ser adyacente, también es suplementario. ¿Sí? O sea que la suma de los dos va a valer 180 grados. Hago 180 menos 112 y me da 68 grados. Y ahora todos los correspondientes a 68 grados, ¿sí?, me van a valer lo mismo, 68 grados, igual que su opuesto por el vértice y los correspondientes al opuesto por el vértice. También me van a valer 68 grados. ¿Sí? ¿Se entiende? Que ya conociendo el valor de uno de los ángulos, como son el resto rectas paralelas, se puede averiguar el valor de los otros ángulos que faltan. Por último, vamos a ver el ejercicio C, donde tengo aquí que este angulito vale 78. Su correspondiente también va a valer 78. El opuesto por el vértice también va a valer 78. Y el alterno externo también va a valer 78. Vamos a ver el valor de los otros angulitos. Su adyacente, este ángulo es adyacente al de 78 grados, significa que entre ambos ángulos vamos a tener 180 grados. 180 menos 78 me da 102 grados. Y vamos a ver, el correspondiente también me va a valer 102 grados. Y el opuesto por el vértice también me va a valer 102 grados. Y el alterno externo también me va a valer 102 grados. Entonces ahí tenemos el valor de los 8 ángulos partiendo de uno solo. ¿Sí? ¿Se entiende?